A todas, a todos y todas. Gracias. Andrea Chávez de Morena, ¿cómo estás, Andrea? Buenos días. Buenos días, Azucena, audiencia, con el gusto de saludarles. Que también senadora, pero del PRI, Claudia Naya, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto de saludarlas y de verlas también. Gracias. Bueno, a ver, pues muchos temas. Vamos a empezar con el tema de Michoacán. Pues Michoacán sigue, por supuesto, ardiendo, aunque no es el estado con mayor número de homicidios, pero esto de Carlos Manzo, bueno, pues detonó el hartazgo ciudadano y podríamos empezar a resolver las cosas por ahí, tal vez, impulsado por la gente. ¿Qué opinan del plan Michoacán? ¿Lo mismo? ¿Algo nuevo? ¿Funciona o no? Claudia. Bueno, si funciona o no es algo que vamos a tener que observar en el camino. Ojalá que funcione, también hay que decirlo, Sí, porque claro. los pueblos merecen paz, necesitan paz. ¿Qué son las áreas de oportunidad que yo veo? Las áreas de oportunidad que yo veo es que se retoman algunas variables que se han construido en planes anteriores, como el que presentó el presidente Andrés Manuel, algunas cosas que ya venían en el de Peña, algunas cosas que venían en el de Calderón. Pues la verdad es que Michoacán ha tenido Pues es que no hay hilo negro, ¿no? varias cosas, pero también hay que reconocer, bueno, que la presidenta ve esta necesidad de hacer un plan específico y creo que también es bien válido que se hagan planes específicos por entidades federativas porque cada lugar tiene pues sus circunstancias distintas, incluso presencias de grupos delictivos distintos, ¿no? Entonces no es lo mismo querer atender la incidencia delictiva pues en Yucatán que en Zacatecas o que en Chihuahua, totalmente ¿no? diferente, Es claro. importante, pues, por eso, que se trabaje con las autoridades locales y municipales, que eso es algo que vi que no se hizo. Hubo una reunión previa con la Secretaría de Gobernación, con los alcaldes, pero a la salida, los propios alcaldes dijeron, a ver, sí nos escucharon, pero después lo que se presentó el domingo no es lo que hablamos. Sí, el alcalde de Y Morelia tenían, lo dijo. además, muchas dudas de que el presupuesto que se presentó para el Plan Michoacán, pues mucho eran ya los programas que venían presentados desde el presupuesto de egresos de la Federación para el 2026, que aprobó después la Cámara de Diputados, pero del otro la presidenta dice, a ver, no, es que de acá van a ser recortes o va a ser austeridad presupuestal, es decir, no queda claridad de dónde va a salir ese presupuesto y es importante que los alcaldes sepan pues también que pues no será un presupuesto tal vez adicional, sino cosas que ya estaban planeadas, ¿no? O sea, si sumas todo lo que presentaron los secretarios de Estado el domingo, son como 100,000 millones de pesos. No son nuevos, ¿o sí, Laura? No, es un reacomodo. Yo creo que esto es algo que tiene que explicar el gobierno. No se aprobó un solo peso adicional del presupuesto del país para Michoacán o para el plan de seguridad de la presidenta. Eso fue una de las principales quejas que tuvimos todos los grupos parlamentarios ese día. Y, a ver, primero, una cosa que me parece que es muy importante, Carlos Manzo lo dijo y se tiene que retomar, se tiene que hacer un cambio total a la estrategia fallida de seguridad militar del Estado mexicano. Ese es el primer gran punto sobre la mesa y por eso ese es uno de los principales talones de Aquiles del Plan Michoacán, porque siguen apostando a más de lo mismo. Lo que ya se propuso en algún momento con otros gobiernos a los que ellos mismos de Morena le echan la culpa por el desastre que se tiene hoy, los gobiernos del PAN, los gobiernos del PRI, ellos lo siguen perpetuando y el Plan Michoacán es más de lo mismo. Entonces, la primera cosa, alto total a la estrategia de seguridad fallida militar del gobierno federal. ¿Y cómo le entramos entonces? Necesitamos entonces presupuesto para mejorar las policías locales y estatales, ahorita en presente, capacitación, o sea, necesitan meter al Estado mexicano ahí porque hay ausencia del Estado. De hecho, precisamente ayer, Movimiento Ciudadano, en voz de Ivonne Ortega, nuestra coordinadora, exigimos la disolución de poderes en el Estado de Michoacán. El primer gran paso es reconocer el problema grave en el que estamos ahí, un Estado absolutamente sobrepasado. Número 2, Harfuch tiene que irse a meter a Michoacán como se fue a meter a Sinaloa. Mañana va. Pero permanentemente como lo hizo en Sinaloa. Recordaremos que se fue Que para no allá solucionó tampoco varias nada, semanas. No sé si la presencia Y sea número 3, sí el se amuleto. necesita poner la atención en la policía civil y en la seguridad civil, porque ya lo veíamos en las cifras de hace unos días, la extorsión otra vez volvió a subir de manera importantísima. Todos estos son delitos del orden común también, Azucena, no se resuelven con militares, se resuelve con policía. Andrea Chávez. A mí me parece que es un error comparar lo que se está haciendo con lo que se había hecho en administraciones distintas, como la de Enrique Peña Nieto. Recuerdo la mesa de debate de la semana pasada rondaba precisamente esta idea de que el plan Michoacán era algo similar a lo que había hecho Enrique Peña Nieto precisamente en el estado de Michoacán. Ustedes recordarán que en aquel momento se nombró un delegado de parte del gobierno federal que concentraba muchas atribuciones, facultades y un gran poder. Castillo, Ahora, ¿cómo era su nombre? Castillo.
Ahora Alfredo Castillo, y ahora la diferencia es pues que el cambio, en lugar de imponerse de arriba hacia abajo, se construye desde abajo, con las organizaciones, con las asociaciones, con los actores políticos, con las iglesias, con el magisterio, con los estudiantes. Por eso es importante sí resaltar las pensiones para adultos mayores, las becas para jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad. Se amplió el cupo de bachillerato, se amplió el cupo de media superior secundaria, es decir, se fortalece la atención a las causas que originan las desigualdades que luego profundizan las violencias, pero también se escucha a la ciudadanía. El Gabinete Federal ha tenido ya varias reuniones encabezadas por la propia presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, un día después del acontecimiento terrible en el municipio de Uruapan. Estaba la presidenta encabezando una reunión con todos los secretarios de Estado, lo hizo ya en varias ocasiones, hay información transparente en la conferencia mañanera y hay una atención particularísima en este plan Michoacán que concentra 100 acciones concretas divididas en 3 ejes. ¿Cuál es la diferencia? Antes se nombraba un gran delegado que concentraba buena parte del poder, ahora se construye desde abajo con coordinación entre organizaciones de la sociedad civil y los niveles de gobierno locales y federales. ¿Coincides? A ver, lo que pasa es que en aquel momento, y te lo comento por el caso específico de las autodefensas, así que yo he notado mucho la línea de que fue un tema que se propuso desde lo nacional. A ver, no, yo era diputada federal en aquel entonces e incluso yo era de las que decía que no les diéramos la posibilidad de hacer estas leyes, porque se hicieron leyes especiales estatales para el tema de la autodefensa, pero no fue una propuesta nacional, fue una propuesta local. A propósito de esto de que se construye de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La propuesta de que querían autodefenderse, de donde estaba Mora, Hipólito, todos este grupo Mireles, de compañeros, etcétera. que se hizo en Michoacán y se hizo en Guerrero, no recuerdo si en otra entidad federativa, fueron leyes locales a partir de una necesidad propia en donde decían, a ver, no me representa la autoridad legalmente conformada y queremos nosotros, ciudadanos, defenderlos. Y por eso es que desde lo local fue que se hicieron estas leyes. Pero los armó el gobierno federal. No, les dio vamos a decir, se les facilitó, como hoy día puedes tú en la Sedena comprar un arma, en ese momento también era la misma, pero se hicieron leyes locales, no autorizadas por los congresos locales, pero no fue un planteamiento de lo federal. Incluso yo era de las que estaba en contra por este tema de que pues la facultad de del dominio de la fuerza es del Estado, no es de los, o sea, entonces ¿para qué eres gobiernas? Sí, si vas a dejar, no puedes renunciar a eso. Pero eso fue un tema que se planteó de abajo hacia arriba. Y estaba también el tema de educación, cultura, deporte, apoyos a empresarios. O sea, es decir, este tipo de cosas transversales o de aristas plurales o son cosas que estaban desde antes. Yo coincido con Laura Ballesteros. A ver, a mí que sí me gusta que Harfuch es un civil. Y esto demuestra que los civiles pueden hacer bien las cosas. Hay que darles más potestades a los civiles. Yo estoy en contra, pues, de que hayamos desaparecido un cuerpo nacional policial y que hayamos pasado la Guardia Nacional totalmente a la Sedena y que hayamos militarizado, porque se necesitan los cuerpos policiales. Harfuch demuestra, pues, de que a partir de áreas de inteligencia de lo civil se puede avanzar en temas de seguridad y creo que es importante que retomemos ese camino. Es lo que hay hoy. Con lo que hay, ¿qué hacemos, Laura? La Sedena tiene que rendir cuentas. No los he escuchado salir a decir una sola vez desde el asesinato de Carlos Manso en Michoacán qué sucedió ese día, porque había más de 14 elementos de la Guardia Nacional pues el cubriéndolo, Trevilla dice que y ellos le no entraron fueron. como Pedro por su casa, además en un día, fíjate también lo que está sucediendo, una reconfiguración de los pactos entre el crimen en Michoacán, porque antes tenían el pacto entre criminales y se sabía en Michoacán que el día de la vela no se tocaba a nadie ni con el pétalo de una rosa, y fue el día que eligieron ir a asesinar a Carlos Manso. ¿Por qué estamos pidiendo en Movimiento Ciudadano la disolución de poderes en Michoacán? Primero, porque evidentemente el Estado mexicano está completamente sobrepasado. El gobernador está de adorno. Yo por eso daba el caso también y el ejemplo de Sinaloa, que otro gobernador presuntamente vinculado con el crimen organizado de Morena, también completamente de adorno, tuvo que entrar el Estado federal a poner orden. Si bien Sinaloa sigue ardiendo, no está en la situación en la que estuvo cuando los Chapitos, el Mayo, y toda la cosa que sucedió en este lugar. A ver,
Andrea miente, estás mintiendo, Andrea, como miente Morena todo el tiempo, porque dicen que esto es diferente a lo que ya vimos. ¿Cómo va a ser diferente si sigue siendo prohibicionista, punitivista y militarista? Atender las causas es importantísimo, pero cambiar el modelo de seguridad por la militar a la civil es fundamental. Tienen que ¿Pero es poner posible orden. hacerlo ahorita? Claro, se tienen que acotar las funciones de los militares, darle más presupuesto a la policía civil y que Harfuch de nuevo se meta de cuerpo completo a Michoacán, como se hizo en Sinaloa. El argumento me parece profundamente contradictorio. No es posible que en una crisis de inseguridad la propuesta del PAN naranja sea disolver los poderes. O sea, me parece del todo no, errónea. poder, en todo entonces, caso al habría crimen, que como lo han hecho fortalecer, ustedes. en todo caso habría que fortalecer a los cuerpos sí policíacos con los que se coordina la Sedena, con los que se coordina el Ejército Mexicano, con los que se coordina la Guardia Nacional, sí a las fuerzas locales, a la Policía Municipal, a la Policía Estatal, y no venir a disolver poderes. Imagínense la crisis que eso supondría en El un estado como negacionismo de Michoacán. Morena ante ¿Cómo Michoacán. es posible que equiparemos el Plan Michoacán que ha presentado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que lo dice la propia gente que vive en Michoacán? Ellos han sido encuestados en diversos estudios recientemente de qué piensan del Plan Michoacán, lo ven con buenos ojos. ¿Cómo vamos a equiparar eso a lo que fue el operativo conjunto Michoacán, con lo que arrancó la fallida guerra contra el narco, en donde un narcotraficante, Genaro García Luna, estaba al frente de la estrategia de inseguridad? ¿Cómo vamos a equiparar lo que hace este gobierno a lo que defiende la oposición, teniendo un exgobernador del estado de Michoacán prófugo de la justicia, Silvano Aureoles? ¿Por qué mejor no lo entregan? Y entonces empezamos a rendir cuentas y entonces empezó a tener acceso a la justicia del pueblo michoacano. Lo otro es ser muy caraduras, muy sinvergüenzas y muy hipócritas. A ver,